Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Me escuchan correctamente? Estamos en el horario de literatura. Nos corresponde hoy día hablar de literatura española hispanoamericana. Vamos a seguir con lo que habíamos planteado la semana pasada, que era este nuevo temario, recordemos, en el que vamos a incorporar nuevos temas a los que ya habíamos visto a lo largo de la literatura universal, española, hispanoamericana y peruana. Lo que vamos a hacer es complementar, aumentar obras, autores, dentro de esos movimientos que ya habíamos explorado, pero con más, entonces, representantes para que quede bien claro un panorama más amplio, ¿no? Y eso básicamente era pues porque había un cambio de temario que nosotros no habíamos considerado antes, que no se nos había informado antes y que ahora ya estamos al tanto. Entonces, considerando ello, veamos que en pantalla está ya los temas que nos corresponden ahora. Vamos a ver la literatura española del siglo de oro. Vamos a ver la literatura específicamente poética del siglo XX en España. Y luego vamos a pasar a Hispanoamérica. Solo vamos a comenzar a ver lo correspondiente a la literatura hispanoamericana. Entonces, considerando ello, volvamos a revisar nuestra línea de tiempo en torno a literatura española. Ya habíamos visto que la literatura española empezaba en el medioevo, pues que es el periodo en el que aparece el idioma, y dentro de sus manifestaciones estaba el cantar de gesta. En nuestro caso, el cantar de gesta que nos corresponde desarrollar es el poema de Mío Cid. Entonces el poema de Mío Cid, bueno, que nos correspondió, mejor dicho, porque ya lo vimos, que nos correspondió desarrollar fue el poema de Mío Cid, que era un cantar de gesta sobre un guerrero, con una temática pues en torno a la Guerra Santa. Y hoy día lo que vamos a ver es Siglo de Oro, que incluye Renacimiento con Garcilaso de la Vega y Barroco con Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces nosotros en el Renacimiento anteriormente habíamos visto el Lazarillo de Tormes. Ahora le sumamos la Égloga 1 de Garcilaso. Y en el Barroco nosotros antes habíamos visto La vida y sueño de Calderón de la Barca. Y ahora le sumamos la obra Don Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra. Luego hoy día vamos a ver siglo XX, vamos a hacer un salto, pero les recuerdo también que habíamos visto que en el siglo XIX muy importante era el romanticismo de Gustavo Adolfo Bécquer en España. Nosotros, sin embargo, vamos a, les decía, hacer un brinco hasta el siglo XX, en donde está la generación del 27, que es un grupo de poetas de comienzos del siglo XX, y en nuestro caso, estos poetas se ven liderados por Federico García Lorca, que es el escritor que aparece en pantalla y del cual pues nos vamos a extender un poco más hablando de su obra, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo correspondiente a Siglo de Oro. En el caso del Siglo de Oro, a nosotros nos toca más que nada hablar primero de poesía y luego de narrativa. O sea, la poesía está representada por Garcilaso de la Vega. En el caso de Garcilaso de la Vega, que es el representante del Renacimiento, hay que tener en cuenta pues que está muy influenciado por la poesía de escritores anteriores italianos, especialmente por Francesco Petrarca. Entonces, su poética va a reflejar características que venían de esa tradición italiana, y por ello se le llama el líder de la escuela italiana, ¿no? El iniciador y líder de la escuela italiana. Otro aspecto importante
es no confundir a Garcilaso de la Vega con el Inca Garcilaso de la Vega, que es un escritor peruano. Este escritor, poeta, Garcilaso de la Vega, es español, ¿no? Por eso lo estamos viendo en literatura española. Es un poeta toledano, o sea, nacido en Toledo, y nunca viaja para estas tierras ni conoce, ¿no?, América. El Inca Garcilaso de la Vega es un escritor mestizo peruano, cusqueño específicamente, que toma justamente esa denominación por la admiración que siente este poeta y porque, pues, la denominación Inca viene de su pasado, que es mestizo, ¿no?, y peruano. Entonces, no confundirlos. En el caso de Garcilaso, te decía entonces, está muy influido por los italianos y en particular por Francesco Petrarca. La temática que destaca es la temática amorosa, pero vinculada a las églogas, o sea, a la poesía pastoril. Son generalmente pastores que están en el campo y que comienzan a hablar, a discurrir sobre sus intereses amorosos, sobre quiénes pues les gustan, quiénes les o que a quienes quieren, quienes les corresponden o quienes no les corresponden, ¿no? Una de las características más importantes de esta poesía italiana y que se hereda, pues como les mencionaba, de Petrarca, ¿no?, la escuela italiana, es el uso del verso endecasílabo o del verso de 11 sílabas métricas. Entonces es un verso que originalmente se utiliza en italiano, pero que se va a adaptar al español con las rimas correspondientes, con la precisión correspondiente, porque tienes que hacer exactamente versos de 11 sílabas en todos los versos cuando se trata, por ejemplo, de un soneto. Y Garcilaso pues lleva este verso al esplendor, ¿no? A eso es a lo que se refiere cuando dice que hizo triunfar el verso endecasílabo. En la poesía de este periodo, recordemos que estamos en Renacimiento, hay una serie de modelos ideales sobre cómo escribir las estrofas. Y estos modelos están basados en ciertos principios de exactitud, perfección y cálculo matemático, ¿no? Hay esta noción que es bastante cierta de que los versos endecasílabos tienen un sonido muy armonioso y musical en el español. Por eso son de los que se prefieren. Una de las estrofas que se va a utilizar mucho es el terceto. Esto de aquí nada más, esta primera estrofa, eso es un terceto, ¿no? En la pantalla hay 3 tercetos. Entonces, un terceto es 3 versos que son todos endecasílabos, que suelen además tener rima perfecta, pero muy fácil o mucho más evidente de identificar es a la vista ver que sean 3 versos y que sean endecasílabos. Luego está el cuarteto, que si bien no lo mencionamos en tu separato, es otra de las estrofas que también es utilizada y que proviene de los italianos. Son 4 versos en vez de 3, no 4, y todos también son endecasílabos. Entonces, terceto, cuarteto, vamos a ir de los que tienen menos versos a los que tienen más. El terceto tiene 3, el cuarteto tiene 4, la lira tiene 5 versos. Estas líneas, no olvidemos, son los versos. Entonces la lira tiene 5 versos y aquí hay una mezcla. Hay versos de 7, que son versos más cortitos, y versos de 11, que son un poco más extensos. Esa combinación también va a ser muy ejemplar de la poesía de Garcilaso y en general de la poesía española culta. Tanto así que va a durar durante siglos. Esa combinación se considera elegante y
rítmica durante muchos siglos, e incluso llega a aquí, porque nosotros también usamos el idioma español, y varios escritores escriben sonetos y liras y composiciones con este tipo de mezclas. Por ejemplo, Mario Melgar es uno de los que utiliza mucho también los endecasílabos y los heptasílabos. Entonces, ves aquí, viene de la poesía española de Garcilaso. Luego están los de 8 sílabas, ¿no? Entonces ahí es la octava real. Terceto es 3, cuarteto es 4, la lira es 5, la octava real es de 8 versos o de 8 líneas. Y la octava real nuevamente tiene todos endecasílabos. ¿A qué vamos con esto? ¿Por qué esto es relevante? Notamos este afán renacentista de hacer las cosas armoniosas, de hacer las cosas lo más posible cerca a la perfección. Notamos también esta noción renacentista de que el arte y la ciencia, el cálculo y la belleza no son cosas por separado como probablemente se va a creer después, ¿no? Y hay esa idea tal vez un poco hasta ahora, sino que son todo parte de un conjunto, ¿no? Ciencia y arte, belleza y números y cálculo. Son parte de la búsqueda de la armonía y de la perfección. En este caso, para hacer un poema más bello, se utiliza pues casi la perfección matemática, ¿no? Que sea muy preciso, que sea muy mínimamente calculado hasta el mínimo detalle, ¿no? Y luego viene el soneto, y el soneto tiene 14 versos, pero más importante es ver la estructura, porque este soneto, todos los sonetos tienen esta estructura. 2 cuartetos, o sea, 2 estrofas de 4 versos, y luego 2 estrofas de 3 versos, que llamamos terceto. Todos los sonetos, si tú ves una poesía, un poema que es así, 4-4, 3-3, en cuanto a los versos, es 95% posible, seguro que es soneto, ¿no? Porque el soneto tiene esa estructura muy particular que no va a tener otra composición, esa separación de sus sílabas. En total son 14, perdón, de sus versos, no de sus líneas. Son 14 líneas o 14 versos, pero no están todos en bloques, sino que están separados así, 4-4, 3-3, y todos tienen versos endecasílabos. Los sonetos son considerados de las composiciones más cultas y elegantes de la poesía en español. Se han escrito sonetos en muchos momentos de la historia posteriores, ¿no? Garcilaso es de una influencia muy grande, tanto así que los mejores poetas que puedas pensar, incluyendo a escritores peruanos como Abraham Valdelomar o César Vallejo, y ya escritores internacionales como Rubén Darío, todos son grandes escritores de sonetos. Todos en un punto u otro van a desarrollar ese tipo de creación. Porque así como lo ven, es un modo de creación bastante compleja, bastante, nuevamente, armoniosa, que suena muy bonito y que tiene una estructura bastante rígida, ¿no? Hasta las rimas aquí son bien estrictas, la primera con la cuarta, la quinta con la octava, y así tiene que rimar perfección A, B, B, A. ¿Ves aquí? Esas son las indicaciones de la rima, las que están en letras, ¿no? Entonces tiene rima, tienes sílabas, 11 sílabas métricas en decasílabos, y tiene la estructura de los 4-4-3-3 en cuanto a la versificación. Otra cosa importante para identificar el soneto o ver en particular los sonetos, en este caso de Garcilaso, es que van a tocar una serie de temas que vamos a ver reiteradamente, como la naturaleza y la belleza. Dice aquí,
Este soneto sí lo vamos a leer porque, a diferencia de los otros en que es más importante reconocer la estructura, aquí sí nos concierne un poco más también el contenido. Dice: en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena, y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará a la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Entonces, lo que te está mencionando al inicio del poema es esta idea de la belleza, ¿no? Dice que tienes el rostro como rosa y azucena, ¿no? Te habla de... Se muestra el color de la rosa y azucena en vuestro gesto, o sea, en su rostro de esta persona tiene colores de rosa, formas pues de flores, mejor dicho, ¿no? También la mirada, dice, es ardiente y honesta y serena. Te habla de sus cabellos de oro, del cuello hermoso y blanco. Hay toda una descripción de una persona que es hermosa y sobre todo lozana, joven. ¿Por qué notamos eso? Porque en el tercer verso le dice que aproveche en la primavera antes de que llegue el invierno. Dice: coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Entonces habla de aprovecha ahora que estamos en primavera para, ¿no? Aprovecha los frutos de esta estación antes de que llegue el invierno. Esto es un modo de expresar la preocupación por el paso del tiempo. Entonces es como decir, ahora eres joven, hermoso, hermosa, pero eso no te va a durar siempre, ¿no? Ya viene el invierno, el tiempo pasa, el tiempo no se queda estático. Y cuando el tiempo pasa, se marchitan las rosas. ¿Te acuerdas que al comienzo había comparado su cara con una rosa? Pero dice: marchitará la rosa el viento helado. Todo lo mudará a la edad ligera. O sea, el tiempo, la edad ligera es... en este caso se refiere a la ligereza como la rapidez, ¿no? Las edades, el tiempo, las épocas pasan ligeramente, pasan rápidamente y marchitan la rosa, o sea, te quitan tu juventud, ¿no? Todo cambia, todo hace mudanza, todo se transforma. Te llega la vejez. Entonces, está hablando de estas temáticas que vamos a ver son recurrentes en la poesía de Garcilaso. Y por último hablábamos de todas estas estrofas, ¿no? Habíamos visto el terceto tiene 3 versos, el cuarteto tiene 4, la lira tiene 5, la octava real tiene 8, el soneto tiene 4, 4, 3, 3 y la estancia tiene 14, pero todas son en un bloque, a diferencia del soneto en que están separadas, ¿no? En diferentes estrofas. Aquí vemos un bloque de 14 versos, 14 líneas, si quieres, y tiene también versos, una mezcla de versos en decasílabos y con versos de 7, que serían más chiquitos los versos heptasílabos. Entonces, considerando eso, recordemos, todas estas estrofas son bastante pensadas en torno a la perfección formal, en torno a la elegancia, en torno al buen sonido, ¿no? Y que estos versos son de los que mejor suenan rítmicamente y son de los más elegantes en español. Ya dentro del contenido, por eso les había leído allí un poema, podemos notar algunos temas importantes, como por ejemplo el tema de la belleza y de la juventud.
en este caso, el hecho de que te digan aprovecha ahora porque mañana, ¿no? Ahora eres joven, mañana eres viejo, ahora hay primavera, mañana hay invierno, ahora eres lozano y bello como una flor y mañana va a estar marchito, ¿no? Como la rosa se marchita. Esa temática del carpe diem, aprovecha el día, goza el momento, goza la hora, es una de las temáticas propias de Garcilaso. Entonces, venía a relación con lo que habíamos estado leyendo. Otra temática que aparece es la de el amor. El amor es un símbolo de armonía y de belleza para la idea renacentista, para la mente renacentista. Y es como el amor, es esa energía, esa es la fuerza que mueve y que une las cosas de manera armoniosa, ¿no? Que mueve el mundo, que une las cosas de manera armoniosa. Hay esa idea detrás del amor en varios poemas, nuevamente, de Garcilaso. Algunos otros tópicos que aparecen son la de la admiración por la vida de alguien que se retira al campo, ¿no? Esta idea de la vida tranquila, sin sobresaltos, sin buscar, pues, como se dice, solamente esta vida ajetreada y llena de pecado que hay a veces en las ciudades, ¿no? Eso es lo que dice la misma poesía, no lo digo yo. En contraste tenemos la vida del campo, en la que uno vive muchas veces solo, apartado, en tranquilidad con uno mismo y con la naturaleza, ¿no? Y esa idea en el tema llamado Beatus Ille. Y de manera similar, pero no son exactamente lo mismo, el lugar ameno o el locus ameno es literalmente pues el lugar alegre, ¿no? El lugar dichoso, el lugar hermoso. En este caso es la naturaleza también, pero es el paisaje en sí. Ya no es un hombre que vive, ¿no? No se está describiendo la vida de alguien, sino el paisaje que se muestra con sus descripciones y sus elementos, muy hermoso. Por último está la temática del destino. Recordemos que en el siglo de oro español hay esta noción del destino un poco distinta de la de los griegos, si bien todavía se cree que hay cierto destino que se va a cumplir, no es un destino que no se pueda cambiar, ¿no? No es un destino inflexible, sino que uno puede ir modificándolo y mejorándolo. Algunos ejemplos, ya habíamos visto en el Carpe Diem un poema entero que explicaba un poco ello. Aquí hay uno de los versos, de las estrofas, mejor dicho. Ese momento en que te dice, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre, ¿no? Ese es un ejemplo del Carpe Diem, aprovecha el ahora, ¿no? Aprovecha el fruto ahora que hay primavera, mañana todo lo va a cubrir la nieve. Aprovecha ahora que está tu juventud y tu belleza, mañana te llega la vejez, ¿no? Ese es un poco el trasfondo del Carpe Diem. Luego está la figura del lugar ameno o la figura en torno a la naturaleza y el paisaje natural, que son hermosos. Te describe, dice, corrientes, aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado, de fresca sombra lleno, aves que sembráis vuestras querellas. Yo me vi tan ajeno del grave mal, que siento que de puro contento con vuestra soledad me recreaba. Entonces, bueno, aquí está diciendo pues que hay aguas del río, árboles, un prado verde, sombras frescas, aves volando, toda esa belleza que es tan propia del paisaje, dice que consuela a la persona, ¿no? Dice que él estaba muy mal, del grave mal que siento, dice, me vi ajeno, o sea, por un momento me alejé de ese grave mal, de ese malestar, de ese dolor en este caso, porque es alguien que está sufriendo, ¿no?
Entonces, corresponde a un fragmento de Nemoroso en un poema que se llama La Égloga 1. Nemoroso ha perdido a su amada porque ella ha muerto. Entonces él se siente muy mal, como dice aquí, muy gravemente mal, ¿no? Pero la naturaleza es el lugar ameno, es el lugar hermoso, que aunque sea por un momento, te consuela, te satisface, te alegra, te pone contento, como dice aquí. Entonces, esos son ejemplos de tópicos que los dos están en poemas de Garcilaso, diferentes temas, ¿no? O tópicos de Garcilaso. El libro de poemas es Las Églogas de Garcilaso. La Égloga 1 es la más importante y la más famosa porque representa justamente lo más emblemático de esta poesía, el aspecto pastoril acompañado del tema amoroso. Son dos pastores que tienen como labor obviamente cuidar de los rebaños, ¿no? Pero en medio de su paseo, de su labor y de a veces sus descansos también, van a encargarse de recitar estos poemas en torno a sus amadas. Ambos poetas sufren por amor, ambos pastores sufren por amor, pero de diferente índole. En el caso de Salicio, que es el primero, él sufre por un amor no correspondido, porque a él su amada Galatea lo rechaza, no, no le da pues pie a ninguna pretensión amorosa, ¿no? Mientras que por el otro lado, Nemoroso, que es pues el pastor que ha perdido a su amada, se lamenta por esta muerte, ¿no? Él sí tenía una enamorada que ha muerto y se ha quedado solo, entonces su lamento es más de ese tipo, pero ambos son entonces por amor. Son famosos de la égloga estos versos en los que Salicio se queja de la indiferencia de Galatea, comparándola pues con la dureza y frialdad de una piedra de la nieve, ¿no? Además, notamos también vamos a ver en este fragmento, esta noción que vemos pues aquí es muy antigua, siglo XVI, ¿no? Esta noción de que la vida sin amor o sin un amor correspondido no tiene mayor sentido, ¿no? No hay un sentido para el vivir si no es con amor. Entonces notamos el tema amoroso bien claramente. Dice, oh, más dura que mármol a mis quejas, y el encendido fuego en que me quemo. Más helada que nieve, Galatea. Estoy muriendo y aún la vida temo. Témola con razón, pues tú me dejas que no hay sin ti el vivir para qué sé. Entonces, si ella lo deja, dice, el vivir no tiene razón de ser, la vida no tiene razón de ser, ¿no? Son ideas, entonces, de temática amorosa y de lamento amoroso que tienen una raigambre bastante antigua en esta poesía del siglo XVI. Y hasta ahí cubrimos con lo que corresponde a Renacimiento. Nuevamente les recuerdo que también en Renacimiento habíamos incorporado novela al ver El Lazarillo de Tormes. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta allí, porque ya vamos a pasar al siguiente libro y autor. Ok, entonces vamos a hablar del barroco. Y en particular de este libro tan famoso que es un
pilar, un eje de la literatura universal, escrito en nuestro idioma, sobre este hombre loco que se cree caballero andante, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta obra es la obra máxima cumbre del esplendor de Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel Cervantes Saavedra tenía un origen bastante humilde, de hecho, pues, va a sufrir de pobreza y dificultades económicas a lo largo de su vida. Se cuenta que participa como soldado en esta batalla de Lepanto y pierde allí la movilidad de uno de sus brazos, por eso le van a apodar el manco de Lepanto. Es un escritor, pues, que destaca en la novela, pero también escribió teatro y poesía, y para los españoles y para en general los de lengua española, los de lengua hispana, los que hablamos, ¿no?, español, se vuelve un modelo de cómo llevar al esplendor el idioma. Lo sabe usar de todos los modos posibles. En Don Quijote hay un uso humorístico del lenguaje, un uso señorial del lenguaje, un uso muy serio, un uso bastante informal, hay un uso más elegante y neutral, que sería el del narrador. Entonces sabe ya demostrar que el idioma español está bien establecido y que es muy múltiples sus posibilidades, casi infinitas posibilidades de usar el lenguaje y pues encumbrarlo también. Y obviamente sabemos que destaca por Don Quijote, que es lo que vamos a ver justo a continuación. La novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que recordemos ese es el título completo, entonces es del género épico y tiene las características propias del barroco. Recordemos, el barroco estaba caracterizado por la complejidad, la reflexión filosófica, las dualidades o los contrastes o las oposiciones, y bueno, ya mencioné la complejidad, lo intrincado, ¿no? El uso de muchos elementos elaborados, complejos, intrincados. Y la oposición probablemente más evidente es la que hay entre Sancho y Don Quijote, ¿no? Tienen formas totalmente distintas de pensar, de presentarse a sí mismos, de ser incluso en apariencia física, ¿no? Y es porque justamente ese contraste ayuda a que sean complementarios. Tenemos el personaje que es más soñador, Don Quijote, que quiere buscar la justicia en el mundo, que quiere hacer el bien, que quiere rescatar princesas, matar monstruos, lograr grandes hazañas. Entonces es un personaje más idealista. Y por otro lado tenemos el personaje de Sancho, que es más bien un personaje muy materialista y práctico, ¿no? Él se mete en todo esto de los viajes y de las aventuras porque cree que Don Quijote lo va a recompensar económicamente, ¿no? Le va a dar alguna tierra, le va a dar alguna ganancia. Entonces, solo por eso es que está metido en este asunto. Algo que también notamos en esos personajes es el contraste entre sus modos de hablar o de expresarse. Don Quijote utiliza un lenguaje anticuado que ya ni siquiera se usaba en el siglo XVII en que la obra aparece. Ni siquiera se había usado ya en algunos siglos. Es el lenguaje que se llama señorial, es demasiado formal, es un lenguaje que usaban los personajes en los libros, ¿no? Cuando eran caballeros andantes de siglos anteriores. Pero ya en pleno siglo XVII era muy absurdo ver a alguien así. Don Quijote es así, habla con exagerada elegancia y muy rimbombante, es muy formal, mientras que por el otro lado tenemos el habla más informal o coloquial que pertenece a Sancho Panza. Sancho Panza es un
hombre pues que está lleno de dichos, de refranes, de modos de expresión popular, e incluso a veces la pronunciación de ciertas palabras y su modo de expresión de ciertas palabras no es correcto, por decirlo así, ¿no? No es formal en general. Entonces Sancho Panza te puede decir, como decía mi abuela, ¿no? Y te suelta un refrán. Entonces ese tipo de expresiones, de enunciados, tiene que ver con ese contraste también entre los lenguajes. Ahora tenemos el lenguaje de los personajes que hablan de manera más alturada, los que hablan de manera más informal, y luego está el lenguaje central, no, el lenguaje, perdón, narrativo, que se considera el lenguaje más neutro, que es el del narrador, el que te cuenta un poco de la historia. Como vemos aquí, el Quijote está dividido en dos partes. Se publican con 10 años de diferencia. La primera parte en 1605, la segunda parte en 1615. Mucho se dice que esta segunda parte se escribe, ¿no? La escribe Cervantes, para evitar que hayan más obras sobre el Quijote, porque estaban apareciendo algunas otras novelitas y escritos que hablaban sobre las hazañas de Don Quijote, después de que se publicó el primer libro, ¿no? Y había pues esta noción de presentar a Don Quijote como alguien que se enfrentaba, ¿no?, a monstruos o a diferentes adversidades, cuando en realidad, como sabemos, en la novela, en realidad Don Quijote no es un héroe que se enfrenta a adversidades, sino que todo está en su imaginación. Él se cree que es un caballero andante. Entonces, la segunda parte, Cervantes, se especula que él escribe con el fin de ponerle un fin a su historia y ya no permitir que otras personas, otros autores escriban sobre el Quijote. Por eso es que el personaje muere en la segunda novela, en la última parte, ¿no? Ahora, hay que considerar que hay 3 salidas también. Creo que eso se podía ver aquí esquemáticamente. Todavía no leamos el argumento, pero sí veamos que la primera parte tiene 2 salidas. Cuando hablamos de salidas nos referimos a las veces que sale de su tierra, que es La Mancha, ¿no? Y luego tenemos la tercera salida, que es ya en el segundo libro, en la segunda parte. Entonces, comenzamos un poco hablando del primer libro, la primera parte del Quijote. En el primer libro sale 2 veces de La Mancha, de su tierra, ¿no? Y para esto se nos cuenta, pues, que se ha leído tantas, pero tantas novelas de caballería, ¿no?, que es un fanático de estos libros, que ha confundido la realidad con los libros, la realidad con la ficción. Y eso lo ha hecho sucumbir ante la locura, y ahora él cree pues que es un caballero andante, él mismo. Obviamente eso no es posible, porque los caballeros andantes pues eran jóvenes, entrenados, fuertes, guerreros, valerosos. Y Don Quijote es más bien ya un hombre viejo, flaco, nada fuerte, hasta su caballo se nos dice que es todo flaco y maltrecho, ¿no? Y tiene una vieja armadura que entonces va a desempolvar, le va a limpiar el óxido, ¿no? Y con eso va a salir a buscar aventuras. Pero no está consiguiendo ninguna, ¿no? Las aventuras de los caballeros andantes eran enfrentarse a hechiceros, a adversarios malvados, a gigantes, a criaturas malignas, ¿no? Y básicamente la idea de Don Quijote es que quiere deshacer los males de este mundo, eso es lo que dice, o sea, rescatar a las mujeres y niños que estén en peligro, a princesas que estén secuestradas, y ayudar a las buenas personas que se encuentran en su camino. Pero no encuentra pues mayores aventuras, entonces se da cuenta que necesita armarse oficialmente caballero.
los caballeros andantes no simplemente podían decidir serlo, sino que tenían que ser armados, o sea, nombrados caballeros por un rey o un príncipe, alguien importante de la nobleza. Y Don Quijote cree ver a un rey en una posada en la que entra. Ahora esta posada, que sería como decir un hotel, pues, pobre, ¿no? Un hotel así de baja categoría. A Don Quijote le parece esta posada un enorme castillo, ¿no? Y el posadero, el dueño, ¿no? Le parece un rey. Todo lo transforma en su imaginación, hasta las señoritas que están por ahí ofreciendo sus servicios en la posada, ¿no? A él le parece que son damas de la alta sociedad y de la nobleza, ¿no? Doncellas de la nobleza. Entonces, en su imaginación, él cree que está en un ambiente real y le va a pedir al rey que él lo nombre caballero. Este hombre, que por lo que se nos describe, pues era un hombre bastante bonachón, ¿no? Que no se va a hacer mucho problema, se ríe un poco de las locuras de Don Quijote y muy rápidamente se da cuenta, pues, de que está loco, ¿no? Así que decide seguirle la corriente porque le parece que es inofensivo, así que le hace toda la ceremonia para que sea armado caballero andante. Ahora sí va a salir por segunda vez, ¿no? Vuelve a la Mancha para buscar a un escudero. Todo caballero andante tenía un escudero que se encarga de limpiar sus armas, su escudo, su armadura y, digamos, pues, ayuda, ¿no? A poder estar listos si cualquier aventura se presenta, desde ensillarle el caballo y demás. Entonces, para ello va a contratar los servicios de Sancho Panza, que en realidad pues es un labrador vecino, un campesino, ¿no? Que trabaja allí en un lugar cercano a la Mancha, y Don Quijote le dice que si lo acompaña va a obtener pues gran fama y renombre, y Sancho Panza dice, bueno, pero a mí más me interesa saber qué voy a ganar, ¿no? ¿Qué gano yo? ¿Qué hay para mí? Es un hombre bastante, pues, práctico y materialista en ese sentido. Y Don Quijote le ofrece, pues, que si sale con él va a haber muchas ganancias, va a, más allá de la fama y renombre, incluso puede ser gobernador o puede lograr hacer el duque o conde de una isla, le dice, ¿no? Entonces Sancho, con esas promesas de grandeza, de poder, de dinero, es que lo acompaña. Y en esta primera parte, bueno, o sea, estamos en el primer libro, recuerda la segunda salida. La primera salida, Don Quijote sale solo, desarmado caballero. La segunda salida ya es donde sale con Sancho. La primera sale solo, la segunda sale con Sancho. Y en la segunda salida, Don Quijote tiene una de las aventuras más famosas, ¿no? Que es la de los molinos de viento. En los molinos, o mejor dicho, a lo lejos ve unos gigantes, dice Don Quijote, ve unos enormes brazos que lo llaman a la pelea, que lo están desafiando, que quieren pues básicamente reñirse con él, ¿no? Pelearse con él. Y él pues que busca obviamente la fama, el renombre, dice, me voy a pelear con estos gigantes y así voy a obtener un gran reconocimiento y ahora van a hablar de mí, ¿no? Después de que venza a los gigantes malvados. Pero en realidad se trata de molinos de viento y Sancho se lo advierte. Sancho le dice, son solamente molinos que se están moviendo a los lejos, no está bien ustedes su vista seguramente. Y luego cuando Don Quijote le jura y le perjura que se trata de gigantes malvados y le pide que aliste sus armaduras y su caballo y se va
toda velocidad contra estos molinos de viento, y ni siquiera estando cerca logra distinguir que los molinos son molinos, sino que sigue creyendo que son gigantes, Sancho se da cuenta pues de que su amo en realidad no está cegatón ni nada por el estilo, sino que está medio loco, ¿no? Que hay algo un poco extraño. Y obviamente Don Quijote, a toda velocidad que se ha ido contra estos molinos de viento, va a lastimarse muchísimo, ¿no? Se cae de su caballo y se golpea terriblemente, se llena de moretones. Entonces Sancho le dice, pues no, ya ve, amo, que eran solamente molinos. Y Don Quijote le dice, no, eran gigantes, sino que mis enemigos, los hechiceros que me persiguen, los han hechizado, ¿no? Para que los gigantes se vuelvan molinos de viento y que yo no pueda cumplir esta hazaña. Entonces, aunque Don Quijote él siempre va a estar muy seguro de que lo que él cree que es la realidad es verdad, por más de que se trata de un engaño o una apariencia. Y es uno de los temas que se aparecen en la obra, ¿no? Esta noción entre qué es la realidad y qué le parece a Don Quijote que es la realidad. El ser y el parecer, ¿no? Igual, el mismo, ¿no? ¿Qué es y qué parece? Es un hombre viejo y loco, pero parece, y para él esa apariencia es lo real, ¿no? Parece un caballero andante de antaño, ¿no? Son molinos de viento, pero a él le parece que son gigantes. Son rebaños de ovejas, pero a él le parece que es un escuadrón de soldados que lo quieren atacar, ¿no? Y así. Entonces, con esto tenemos cubierto la segunda salida y sale por tercera vez. Don Quijote vuelve a la Mancha por algunos engaños que hacen sus amigos y sale por tercera vez. Esto ya corresponde al segundo libro o la segunda parte. Sale a buscar a Dulcinea con Sancho Panza, ¿no? Dulcinea es su amada, que en realidad es una mujer que él ha imaginado sobre la base de una pastora a la que conoció y que le parecía pues muy hermosa en su juventud, pero que ahora la imagina como una doncella de la nobleza, de la alta sociedad, y la hace llamar Dulcinea del Toboso, con otro nombre y todo. Entonces, esta tercera salida, Don Quijote está decidido a que quiere verla, quiere buscarla y quiere declararle su amor. Pero van a tener una serie de aventuras que van a alejarlo de ese propósito, ¿no? Y finalmente, en esa última salida, la tercera, se enfrenta a un caballero que se hace llamar el Caballero de la Blanca Luna, que tiene el símbolo de la luna pues en su traje, ¿no? Y Don Quijote es vencido en batalla. Lo que debemos saber es que los caballeros que eran vencidos en batalla, si es que no recibían pues muerte, sufrían un castigo que era impuesto por su contendor, por su opositor. Entonces, en este caso, el Caballero de la Blanca Luna es el que tiene que establecer su castigo. Y le dice a Don Quijote que debe volver a su casa, al menos por 2 años, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que Don Quijote, la obra, está ambientada en una época, está ambientada en su propia época, en la que los caballeros andantes ya eran cosas del pasado. Entonces, Don Quijote, ¿no? Tiene una idea que es bastante anticuada. ¿Cómo así aparece entonces el Caballero de la Blanca Luna, ¿no? Es básicamente porque el Caballero de la Blanca Luna es un amigo de Don Quijote, un joven amigo de Don Quijote cuando vivía en la Mancha, que así como varios de sus amigos y parientes van a estar preocupados por él y que quieren hacerlo volver a casa para que esté pues a salvo, porque obviamente en todas estas aventuras que está teniendo se está lastimando y se puede hacer daño, ¿no? Entonces
el amigo lo hace regresar a casa. Y es con buenas intenciones, pero Don Quijote va a caer enfermo. Se nos dice que Sancho Panza no se mueve del lado de la cama y que le promete a Don Quijote que va a ser un mejor escudero, pero que por favor se mejore, ¿no? Don Quijote pasa días con fiebre muy alta y cuando sale de su fiebre, mejor dicho, cuando sale de su sueño, porque duerme con la fiebre, se levanta cuerdo, ya sin creerse Don Quijote, sin creerse un caballero, ¿no? Y le dice a Sancho que antes estaba loco, pero ahora está cuerdo, y que ya no lo llamen más Don Quijote, ¿no? Que le llame por su verdadero nombre Alonso Quijano, y que ya no va a hacer pues las ridiculeces que antes hacía. Sancho más bien es el que le dice, no, usted tiene que recuperarse para volver a salir a buscar aventuras, ¿no? Y que usted se reconcilie con Dulcinea. Entonces, al final de la obra notamos este intercambio de los personajes que se conoce como la quijotización de Sancho, que se vuelve más soñador, más aventurero, como era Don Quijote al inicio, y la sanchificación de Don Quijote. Don Quijote al final, bueno, porque le recupera la cordura, Don Quijote se sanchifica, o sea, se vuelve más realista, más pragmático. Justamente, entonces, Don Quijote y Sancho Panza son dos tipos de persona, dos tipos humanos o dos prototipos de ser humano. Uno representa el idealismo. Don Quijote, no es ese caballero andante solamente por la fama, que de hecho también es un componente, ¿no? Pero no solo por ello, sino porque quiere salvar al mundo de los males que lo acechan. Quiere salvar a las doncellas de los gigantes que las raptan, de los malhechores, de las fechorías que se cometen en los caminos. Quiere hacer el bien, ¿no? Tiene esta noción bastante idealista de la justicia, mientras que Sancho es más bien el lado pragmático. ¿Qué cosa gano yo? ¿Con qué me vas a pagar? ¿Qué hay acá para mí, no? Con esos dos personajes tenemos un contraste muy típicamente barroco y que además se complementan bastante bien para la historia. La novela de Cervantes fue escrita originalmente con el propósito de hacer una parodia de los libros de caballería, porque a Cervantes le parecía que eran exagerados y difíciles, imposibles de creer, ¿no? Eran libros de caballería en que los caballeros andantes pues hacían todo tipo de hazañas guerreras, se enfrentaban contra uno y otro, podían derrotar incluso a fieras, ¿no? Varios de estos caballeros se peleaban contra leones, contra tigres, contra fieras que supuestamente debían desgarrarlos y desaparecerlos, pero siempre estos caballeros salían airosos y hacían 1000 piruetas y sabían manejar a la perfección sus armas y nunca perdían. Encima se enfrentaban hasta a animales salvajes y los lograban vencer, ¿no? Entonces había esta noción de los libros de caballería que para Cervantes eran exagerados e increíbles y por eso se decide hacer estos libros, primero el primer libro sobre todo como una parodia o una burla. Y su objetivo era que las personas ya no admiraran tanto los libros de caballería o que se fuera poco a poco apagando esa moda de los libros de caballería que a él, como te decía, les parecía anticuados, ¿no? Entonces, ese es el tema, esos son los objetivos y las características de El Quijote. Hasta ahí hemos cubierto lo que es Siglo de Oro.
Con eso está ya listo, entonces, siglo de oro. Y nos correspondería hablar de el siglo XX. Vamos a saltar al siglo XX. Si no hay ninguna duda o consulta, claro. Si está todo claro sobre Don Quijote de Cervantes, pasamos al siguiente punto. Listo, vamos a hablar entonces de vanguardia española. En nuestro caso, hablar de la vanguardia española es primero entender el contexto. Recordemos que era el contexto en el que se vivía a comienzos del siglo XX. Ya lo habíamos mencionado también cuando hablamos de la narrativa contemporánea, ¿no? Porque la narrativa del siglo XX tienen el mismo contexto, por lo menos en las primeras décadas del siglo. El vanguardismo es un movimiento que se va a ver mucho más en las artes plásticas y en la poesía, pero también hay narrativa, ¿no? Y otras creaciones. Sin embargo, predomina en las artes plásticas, la pintura, incluso el cine y también la poesía tiene mucho componente del vanguardismo. Y es un movimiento que está en las primeras décadas del siglo XX. Justamente en la época de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Estos escritores van a vivir esa primera experiencia traumática con armas que ya son más letales y más terribles que las que habían existido hasta antes. Y es una época obviamente de crisis, no solo política, militar y económica, sino es una época de crisis también al interior del individuo, ¿no? Al interior de las personas. ¿Qué debemos esperar o qué significado tiene todo esto? ¿Qué significa la existencia y la vida en un contexto en el que todo está marcado por el caos, por la violencia, por la sinrazón de la guerra? Y en ese contexto entonces es que surge este movimiento llamado vanguardista, que básicamente es una actitud antitradicional, se llama pues iconoclasta, ¿no? Que se va contra la tradición, buscando nuevas formas de hacer arte. Entonces desprecian la tradición realista, desprecian la tradición renacentista, con mucha fuerza buscan su, digamos, independencia literaria, nuevas formas de crear, ¿no? Y en el vanguardismo eso se dispara hacia diferentes características, hacia diferentes movimientos llamados ismos. Entonces, no todo el vanguardismo es igual, tienen puntos en común, la innovación, la búsqueda de nuevas formas expresivas, ¿no? Pero hay movimientos o ismos que son distintos entre sí, que plantean ideas bastante variadas. Por ejemplo, el futurismo plantea la adoración de la máquina, de la velocidad, de los motores, de los aeroplanos, que eran además inventos nuevos a comienzos del siglo XX. Los cubistas plantean más bien una geometrización y deformación del arte, sobre todo en el arte pictórico, ¿no? En el caso del cubismo en literatura, busca hacer poemas que parezcan dibujos también, que no sean solo poemas tradicionales, sino que parezcan dibujos. El surrealismo prefiere el mundo de los sueños, está muy vinculado al mundo del psicoanálisis, de básicamente pues esta noción del mundo de los sueños o las pesadillas, de adentrarse en el mundo de la mente y de lo más oculto de la mente, ¿no? Luego tenemos el dadaísmo, que es otro ismo
en este caso sobre lo ilógico, se van muy fuertemente contra lo racional, los dadaístas prefieren el caos, y los expresionistas, que son los que preconizan algunos temas como la angustia, el temor, la sensación de desamparo, son algunas características impresionistas de este periodo. Entonces, con ello, tenemos que notar que son ismos distintos, pero con una cualidad principal. Todos buscan la originalidad, la novedad, las nuevas formas de hacer arte, poesía, pintura, cine, etc. En el caso de la poesía, que es lo que nos corresponde, vamos a ver cómo se juega con el lenguaje, se buscan nuevas formas. Recordemos que la poesía más tradicional es simplemente, pues, habíamos visto, ¿no? Versos, versificación, incluso a veces de manera todo muy parejito, ¿no? El modo de hacer poesía más tradicional. Eran versos tras versos, tras versos, que tienen como cualidad común, básicamente, que son rítmicos, en algunos casos medidos, ¿no? Compara un poema que está escrito así, de modo más tradicional, con un poema como el que ves aquí a la izquierda, en el que hay diferentes tipos de letra, diferentes tamaños, diferentes tipografías. Juega más con la tipografía porque también aparece mucho el arte del collage. Entonces puedes usar letras más grandes, puedes utilizar letras más, más curvas, puedes hacer parte del texto que no esté alineado con la hoja, puedes escribir palabras dispersas en diferentes partes, ¿no? de la hoja en blanco. Y se ve bastante distinto que un poema, digamos, tradicional. Incluso algunos poemas, como ves en la parte de aquí abajo, se escriben siguiendo formas. Es el poema en forma de mujer. Entonces, todo eso que ves aquí, no sé si se nota bien, no es un dibujo, sino es un poema que está escrito con palabras, ¿no? O mejor dicho, es un poema que al mismo tiempo dibuja una forma. Con esto tenemos algunas cualidades de la poesía. Eso no significa que no puedan escribir como la manera, digamos, más usual, que es esta de aquí. Cuando escriben poemas que pueden de repente seguir esta estructura, ¿no? Un poco más, más estándar, por decirlo así, verso tras verso tras verso. Lo que pasa es que a veces el contenido es lo que se vuelve lo novedoso. Incorporan, por ejemplo, metáforas que son extrañas, incorporan un léxico novedoso, un léxico, un lenguaje, un vocabulario que utilice palabras de la modernidad, palabras como el avión, que era una nueva invención, el cine, que era una nueva invención, los ascensores, ¿no? Todo aquello que denotaba tecnología, avance propio de la era contemporánea, del siglo XX, todo eso también es una forma de innovar. O sea, no solamente son los poemas que fueron así, también puede haber poemas que se ven de esta manera, pero que cuando los lees te das cuenta que son vanguardistas porque no son modos de expresarse, de usar el lenguaje tan usuales. Otra característica vanguardista es que algunos utilizan lo que se denomina la escritura onírica o la escritura que sale del subconsciente, ¿no? Cuando intentas escribir poniendo la mente en blanco para que fluyan palabras. Entonces esa es la escritura onírica. Dentro del vanguardismo, en España, porque nosotros estamos en literatura española, en el siglo XX aparece un grupo de jóvenes que se hacen llamar la generación del 27.
Y esta generación del 27 está pues muy vinculada, muy influenciada por el vanguardismo que habíamos mencionado. Tiene esta influencia entonces de la vanguardia. Básicamente buscan nuevas formas que no sean tradicionales, en este caso se alejan del modernismo, por ejemplo, que era el tipo de poesía más tradicional, y además incorporan esta noción de poemas a veces oníricos, poemas con metáforas extrañas. Entonces buscan nuevas formas de hacer poesía. Y por eso es que se les reconoce como, por un lado, vanguardistas, pero por otro lado también recogen la lírica tradicional de España. En particular, admiran mucho a los poetas que son, digamos, complejos o difíciles de leer. Por eso es que se llama Generación del 27, porque se reúnen un grupo de jóvenes para homenajear en el año 1927 que se han cumplido 300 años de la muerte de Góngora. Y Góngora es un poeta español del siglo XVII que era sumamente difícil de leer y que estaba casi olvidado en España, y por eso es que estos jóvenes poetas le hacen este homenaje. Hay esta revaloración y reincorporación de lo tradicional junto con lo vanguardista, y en eso se diferencian entonces de la vanguardia del resto de Europa, ¿no? Que rechazan más la tradición, tal vez en otros países. En cambio, en España no, en España la revaloran y la incorporan. Los representantes son diversos, ¿no? La mayoría de ellos, como ves, llega a la adultez y a la vejez, pero recordemos que cuando son la generación del 27, en el año 27, eran todos jovencitos, ¿no? Pero bueno, se hacen famosos y llegan a la vejez. Muchos de ellos, cabe mencionar, por ejemplo, que hay un premio Nobel que se llama Vicente Aleixandre, y está el líder de la generación, que además, como verás, es el único que sale joven, porque él muere joven, no llega a la vejez. Y el líder es Federico García Lorca. Federico García Lorca es un escritor de poesía y de teatro. De hecho, hoy día vamos a ver justamente una obra de poesía, que es Poeta en Nueva York, y una obra de teatro. Incorporar una serie de cualidades y características que revaloran, por ejemplo, lo popular, los romances del medioevo español, lo culto, la versificación medida, y también puede ser lo antiguo, que sería justamente la tradición, los versos, y lo nuevo, el verso libre. Puede incorporar también la tradición española y la tradición europea y universal en general, ¿no? Entonces hay una serie de características que lo hacen combinar estos dos aspectos. Y vamos a encontrar que tiene temas distintos en su poesía y en su teatro. Son temáticas bastante diferentes. A nosotros nos ha tocado hablar del poemario más vanguardista de García Lorca, que además es un poemario también un tanto más difícil de comprender. Hay otros libros, como Romancero Gitano, por ejemplo, que se leen de manera más sencilla, ¿no? Pero en Poeta de Nueva York encontramos figuras, metáforas y a veces asociaciones que son difíciles de descifrar. Y eso es una característica muy relativa, muy relacionada al vanguardismo, ¿no? Hay esta noción de la vanguardia, en el fondo de querer hacer algo distinto, algo que sea más original, que salga de lo común, ¿no? Y a García Lorca le impresiona bastante su viaje a una gran ciudad que además es
que además está, ¿no?, en el centro de este imperio que es Estados Unidos. Entonces hay esta admiración por la gran metrópoli norteamericana que es Nueva York, pero que al mismo tiempo le genera una serie de reflexiones y de críticas. Y entonces en este poema vamos a anotar ello, se llama por algo Oficina y Denuncia. Leamos un poco y notemos, como les decía entonces, que no es muy usual este modo de expresión, ni es muy fácil de descifrar o de entender de primera mano, ¿no? Y eso es normal, está bien, es característico de lo que es la vanguardia, ¿no? Dice, debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. Debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero. Debajo de las sumas, un río de sangre tierna. Un río que viene cantando por los dormitorios de los arrabales y es plata, cemento o brisa en el alba mentida de New York. Todos los días se matan en New York 4 millones de patos, 5 millones de cerdos, 2.000 palomas para el gusto de los agonizantes, 1 millón de vacas, 1 millón de corderos y 2 millones de gallos que dejan los cielos hechos añicos. Yo denuncio a toda la gente que ignora a la otra mitad, la mitad irredimible que levanta sus montes de cemento, donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan y donde caeremos todos en una última fiesta de los taladros. Hay un mundo de ríos quebrados y distancias inacibles en la patita de ese gato quebrada por el automóvil. Y yo oigo el canto de la lombriz en el corazón de muchas niñas. Óxido, fermento, tierra estremecida, tierra tú mismo que nadas por los números de la oficina. Estos son solamente fragmentos del poema en los que podemos intentar establecer algunas características o algunos, se le llama esto pues semas, ¿no?, significados. Para empezar, algunas referencias a la ciudad, ¿no? Nueva York, muy curiosamente, en vez de estar vinculada al progreso solamente, la vincula mucho con sufrimiento, muerte, dolor, ¿no? Entonces es bien insólito, inusual esa aparición de ciertas imágenes, como por ejemplo la imagen de la sangre al inicio, ¿no? Debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre. Una gota de sangre de pato, una gota de sangre de marinero, un río de sangre tierna. Y habla de muerte, ¿no? Todos los días se matan en Nueva York. 4 millones de patos, de cerdos, de palomas, para el gusto de los agonizantes. 1 millón de vacas, 1 millón de corderos, 2 millones de gallos. Hay esta noción de muerte y sufrimiento, ¿no? Para además saciar a la ciudad. Una ciudad grande necesita que mueran muchos animales para alimentar a la gente. Pero no solamente eso, porque también mueren animales o se lastiman animales en las calles, ¿no? La patita de gato quebrada por el automóvil, le dicen por ahí. Y así me parece que básicamente de manera insistente trata de representar esta idea de muerte, dolor, sufrimiento que está en el fondo. Sin embargo, eso está contrastado por las imágenes pues de
podríamos decir, la gran ciudad, ¿no? De la modernidad, podríamos decir, porque es Nueva York, ¿no? Nueva York hecha de grandes edificios con dormitorios de cemento. Nueva York, que es el lugar de las construcciones, nuevamente montes de cemento, ¿no? De las grandes edificaciones, el lugar de los automóviles, el lugar de la modernidad, el lugar de el gran avance, ¿no? Porque además es la potencia, estamos en Estados Unidos. Y todo eso contrastado con una idea de que la naturaleza humana y la naturaleza del paisaje se mata, se reduce, se minimiza frente a la ciudad, ¿no? Por eso es que la sangre de pato es lo primero que te menciona, ¿no? Luego te habla de la muerte también de los patos, los cerdos, las palomas, las vacas, los corderos. Todas esas referencias a animales no son gratuitas, es para decir, acá matamos a la naturaleza, ¿no? La naturaleza no es admitida en la ciudad. 2 millones de gallos que dejan los cielos hechos añicos, ¿no? Porque con sus cantos, antes de morir, estremecen los cielos, ¿no? Esa idea también de sufrimiento en esto de aquí, pero mediante una figura muy, muy poética. Bueno, te dice, denuncia a la gente que ignora a los otros, que ignora a los animalitos que caerán en el mismo hueco que el resto, ¿no? En los mismos montes de cemento que hemos construido para nosotros. También estaba la mención a los taladros, la fiesta de los taladros. ¿Por qué? Porque siempre hay construcciones en Nueva York, y en siglo XX con más razón, en las grandes ciudades siempre se están construyendo más y más y más edificios, ¿no? Más y más montes de cemento, como dice. Y sin embargo, la naturaleza, nuevamente, ¿no? Este mundo de ríos, la naturaleza, los animalitos, demás, está en nuestro, o debería estar, ¿no? En nuestro alrededor. Dice, un mundo de ríos en la patita de ese gato. Hay un canto de lombriz en el corazón de las niñas, ¿no? Esa idea de que la naturaleza está dentro nuestra, un poco es, ¿no? Y sin embargo, nosotros también, que deberíamos ser tierra, naturaleza, tierra fértil, ¿no? Lugar donde hay vida, estamos cubiertos de oficinas, cementos, muerte, ¿no? Porque el recuerdo a la ciudad estaba vinculada al sufrimiento y la muerte. Entonces hay ese contraste bien fuerte entre nuestra naturaleza humana que se está alienando y alejando de ese lado, ¿no? Humano, para vivir en una ciudad mucho más deshumanizada, fría y hasta cruel o sufriente, ¿no? Dolorosa. Hay una crítica en el fondo en Poeta en Nueva York, con toda la retórica que usa, con todo el ámbito poético que es tal vez un poco inusual, difícil de descifrar. En el fondo hay una crítica fuerte al consumismo, ¿no? Cuando te habla de que se matan a millones y millones de animales, por ejemplo. ¿Para qué? Para que los comas, los vistas, los consumas, ¿no? Pagues por ellos. Y una crítica a la enajenación, nuevamente, ¿no? ¿Qué somos como seres humanos? ¿Dónde está nuestra naturaleza? Hemos perdido el contacto con ello, ¿no? Ahora vivimos en una sociedad que se preocupa más por la oficina y el edificio, los montes de cemento. Características importantes también, la presencia de imágenes desconcertantes, ¿no? Porque te dice, hay una gota de sangre de pato, ¿no? Debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. ¿Qué clase de figura extraña y sumamente vanguardista es esa, ¿no? Hay esta idea de que debajo de los cálculos, de las multiplicaciones, las divisiones,
hay dolor. Y probablemente sea referencia, ¿no? Porque te dice las multiplicaciones, debajo de las divisiones, de las sumas, y luego habla de los dormitorios del edificio. Porque justamente para construir, para hacer planos, para hacer edificaciones y oficinas y edificios, como hay en Nueva York, edificios de oficinas y oficinas, hay que hacer pues planos matemáticos y cálculos y demás, ¿no? Debajo de todo eso, te dice, hay dolor, ¿no? Hay sufrimiento, hay sangre. Entonces, utiliza imágenes desconcertantes, insólitas, que son no tan transparentes, no tan sencillas, ¿no? De comprender. Y revalora también a los personajes marginales, o los personajes que están hechos a un lado, ¿no? Los oficinistas podrían ser aquí. En varios poemas revalora mucho la cultura afroamericana, los barrios negros de Nueva York que están viviendo en la pobreza, ¿no? Por un lado tenemos la idea de la gran capital del mundo, del lugar donde hay mucho progreso y tecnología. Y por otro lado, hay barrios pobres, ¿no? En el que la gente también sufre. Entonces, habla un poco de ese tema también de la marginalidad y utiliza el verso libre, un léxico bastante contemporáneo, o sea, sobre muchas veces eventos o elementos propios del siglo XX, de la modernidad, de la tecnología, y utiliza también figuras literarias como la metáfora, los símiles y las enumeraciones. Con ello hemos cubierto poeta en Nueva York. Probablemente sea lo más complejo tal vez de García Lorca, porque su teatro, por otro lado, es mucho más sencillo de entender. Y también, pues, su teatro es más enfocado a dar un mensaje, ¿no? Un mensaje un poco más claro. El teatro de García Lorca es predominantemente de estilo realista, tiene muchos personajes que son femeninos, muchos personajes que son mujeres, mejor dicho, y habla un poco de cuál es esa realidad para las mujeres, ¿no? Qué se espera de ellas y cómo vivir en esta sociedad siendo mujer. Están muy vinculados los personajes, ya sea que se sometan o no a los códigos sociales. Hay ciertos roles que tú debes cumplir, hay ciertas cosas que se esperan de ti y que si no las cumples pueden pasar cosas trágicas. Es un poco lo que sucede en varias de sus obras. Utiliza verso y prosa para escribir estas obras de teatro. Y vamos a ver Bodas de Sangre, en nuestro caso, que justamente es una tragedia del año 1933. La tragedia usa algunos símbolos. Al inicio aparece el símbolo de la navaja, los cuchillos. El joven tiene una navaja. Hay que ver para esto que los personajes no tienen nombre en su mayoría. Entonces vamos a hablar de el novio, que es un personaje. El novio tiene una navaja al inicio y corta unos racimos de uvas. Tienen grandes hectáreas de tierra de la madre, ¿no? De la madre del novio. Corta unos racimos y la madre le dice, ten cuidado, ¿no? Porque se queda jugando con el cuchillo. Le dice, no, le dice que aparte eso de su vista, que no es un buen agüero, que la navaja no le trae un buen agüero, ¿no? Y eso está vinculado con que la madre del novio ha perdido a su familia años atrás en una riña a navajas, a cuchillazos. Su esposo y su hijo mayor se pelearon con una familia enemiga, que es la familia de los Félix, y murieron en ese enfrentamiento. Entonces solamente le queda a su único hijo, que es el hijo menor, y que es este novio, ¿no? Y se llama el novio, a lo largo de la historia no tiene nombre, te decía. El novio se va a casar con la novia. La chica está pues un poco presionada por su padre a llevar a cabo el matrimonio, porque es lo más conveniente. Ella es joven, al igual que su novio,
ella está atravesando, bueno, su familia, el padre en particular, está atravesando una crisis económica, se han quedado pues en la bancarrota, mientras que el novio proviene de una familia muy pudiente, de la madre pues que tiene muchas riquezas, ¿no? Entonces muchas tierras, ¿no? Entonces van a casarse, pero la novia tiene un ex enamorado que en su adolescencia, ¿no? Años atrás, eran muy cercanos. Y se llama Leonardo, el único personaje que tiene nombre en la obra Leonardo. Leonardo es miembro de la familia Félix, que te había dicho había matado a la familia del novio. Entonces a la madre del novio esta chica no le da buena espina porque dice no, ella ha estado vinculada con los Félix, ¿no? Pero la novia ha terminado esa relación años atrás, muchos años atrás, tanto así que Leonardo ya está casado con otra mujer y tiene un hijo con otra mujer. Y el novio pues dice, no te preocupes, yo estoy con ella ya mucho tiempo y eso ha estado en el pasado, ¿no? Fue un enamoramiento de juventud, de adolescencia en realidad. Entonces, planean todo para casarse, pero el día de la boda, Leonardo aparece y le va a decir a la novia todo lo que según él se ha venido guardando durante años, ¿no? Y le reclama incluso que se vaya a casar, pese a que todavía, según él dice, todavía lo quiere, ¿no? Y la novia al principio no quiere ceder, pero finalmente también confiesa que lo quiere y se van a escapar. Entonces el novio, humillado y para buscar pues venganza, va atrás de ellos. Y se van a pelear el novio y Leonardo. Van a enfrentarse bajo la luz de la luna, que es otro símbolo lorquiano bastante importante. Bajo la luz de una luna llena se nos dice, ¿no? Que se pelean ambos. Y a cuchillazos se hieren mortalmente. Luego de que ambos jóvenes han muerto, hay un coro de mujeres que está pues cantando, ¿no? Mientras esperan que traigan para estar de luto, que traigan los cuerpos para estar de luto. La madre ora en su casa y va a ver la novia. Y la novia trata de pedir perdón y le ruega a la señora que no crea que ella le había faltado al novio, que fue un momento de locura, pero que ella pues, porque para eso tengamos en cuenta pues que como se escaparon juntos, probablemente la mayoría piense, del pueblo, la mayoría piense que la novia estaba de amante con Leonardo, ¿no? Y que le estaba engañando al novio desde antes, cosa que no era cierto. Entonces la novia trataba de limpiar un poco eso, ¿no? Diciendo que había sido una mala decisión de un momento sin pensar, etcétera, etcétera. Y la madre no quiere saber nada, ¿no? La madre está furiosa y, bueno, más que furiosa, resentida, ¿no? Y le dice que ya no le sirve de nada sus excusas y que no le quiere a su lado. La novia le ruega que le deje orar, aunque sea a su costado, que la deje rezar, pero la mamá no quiere y la bota y la rechaza, ¿no? Y la obra termina con el canto de mujeres lamentándose por la muerte de los dos jóvenes. Esta obra entonces trata el tema de este amor apasionado que lleva a la tragedia, ¿no? Como vemos, hay también el elemento del honor. El novio busca restaurar algo de su honor al batirse en duelo con Leonardo. Luego tenemos obviamente el tema de la violencia y de la muerte en la pelea que les da muerte a ambos. Y hay en la novia, por eso es que los personajes femeninos se decía, ¿no? Que se representan, son notables. En la novia hay esta pugna entre lo que quiere y lo que debe hacer, ¿no? Ella debería casarse, tiene todo para estar tranquila con el novio,
sabe que es un problema lo de Leonardo, pero aún así decide escaparse con él. Entonces a lo que quiere o al que quiere es al que le trae pues la tragedia, ¿no? Entonces lo que se está haciendo es una especie de cuestionamiento de las normas sociales. Ella debería casarse, pero al final se escapa, ¿no? Y sigue más bien su impulso, su emoción. Al optar por esta pasión, obviamente rompe con los códigos sociales y queda mal pues ante la mirada del resto, ¿no? Nuevamente te había mencionado que el cuchillo representa violencia y muerte. El cuchillo y también la luna, ¿no? Si ves en poemas o en obras de teatro de García Lorca, siempre va a ser así. El coro de las vecinas al final hace una especie de remembranza al coro griego, pero ahora con personajes femeninos, considerando que en la antigüedad griega no había personajes femeninos, ¿no? Entonces notemos que la obra va a estar escrita en ratos por verso y en ratos por prosa. En este caso vemos una participación de Leonardo que está en verso. Y es cuando está convenciendo a la novia para que se escape con él. Le dice, bueno, para esto Leonardo siempre iba en las noches a visitar a la novia, pero de lejos, porque ella ya se estaba preparando para su boda y ellos ni siquiera se hablaban, solo él iba a mirarla de lejos, se hacía notar con su caballo, ¿no? Haciendo bulla, y luego se perdía en el horizonte. Entonces, esto es lo que más o menos le dice aquí, ¿no? Le dice, ¿qué vidrios se me clavan en la lengua? Porque yo quise olvidar y puse un muro de piedra entre tu casa y la mía. Es verdad, ¿no lo recuerdas? Y cuando te vi de lejos, me eché en los ojos arena, pero montaba a caballo y el caballo iba a tu puerta. Esa idea de un amor pasional que es incontenible y que al final los va a llevar, pues en este caso, a la desgracia, ¿no? Listo, entonces como hemos notado, como puedes notar, Bodas de Sangre y Poeta en Nueva York, que es la otra composición que hemos visto de García Lorca, son composiciones bien distintas, ¿no? La poesía se va mucho más por el lado vanguardista, una poesía más indescifrable, más, podríamos decir, justamente propia de la vanguardia, se aleja de los modelos tradicionales, ¿no? Y el teatro es más fácil de comprender, pero tiene un mensaje, en este caso, de carácter social, moralizador. Y por último, ya nos tocaría hablar de literatura hispanoamericana. Si no ha habido ninguna consulta hasta ahí, consideramos que ya terminamos con lo que era literatura española. Habíamos visto literatura española desde el medioevo, que es poema de Mio Cid, hasta el siglo XX con la generación del 27. Y ahora nos correspondería hablar de Hispanoamérica. Después de Hispanoamérica, que es la tercera parte del tercer capítulo, ya nos vamos a dedicar más a literatura peruana. Entonces, si no hay ninguna consulta, prosigo con Hispanoamérica. La literatura hispanoamericana nosotros habíamos visto en lo que correspondía al modernismo, si recuerdas, ¿no? Siglo XIX. Y el representante del modernismo en Hispanoamérica era Rubén Darío. Y sus obras, pues, ¿no? Habíamos dicho que eran obras originales que trataban mucho la belleza o el esteticismo, que nos independizaban de España, ¿no? Esa era la poesía de finales del siglo XIX.
Y sin embargo, en el siglo XX aparece nuevos autores y otras formas de expresión, y allí estaría el escritor chileno Pablo Neruda, que corresponde a los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Pablo Neruda es el premio Nobel chileno, ¿no? Es el poeta máximo para Chile, algo así como César Vallejo es para nosotros. Y de hecho, pues Pablo Neruda vive a lo largo del siglo XX diferentes etapas y transformaciones, tanto sociales, ¿no? y del mundo, como él mismo de su poesía y de su arte. Entonces vamos a notar en esta poesía hispanoamericana un importante representante de la poesía de amor es los primeros libros de Pablo Neruda. En particular, este libro que, como seguramente sabes, al menos algunos poemas son muy leídos, y es el libro más conocido a nivel internacional de la poesía de amor latinoamericana. Es el libro que más se reimprime. Era hasta el comienzos de este siglo, era el más leído, ¿no? A nivel del mundo de literatura poética hispanoamericana. El libro de poesía hispanoamericano más famoso a nivel internacional. Probablemente eso tiene que ver con la trayectoria de Pablo Neruda, pues que es un escritor bastante internacional también, que va a viajar por España, por Francia, que va a ser un escritor bastante consagrado, como te mencionaba, que obtiene incluso el premio Nobel. No solamente tiene fama en lo literario, sino que también participa en política en su país, va a ser senador, lo equivalente a los congresistas de aquí, y va a incluso postularse a la presidencia, aunque no llega propiamente pues a las elecciones, porque se retira antes de la contienda, ¿no? Pero hay toda una carrera allí también que lo hace más diverso en sus facetas. El libro del que te hablo es uno de los primeros de la obra de Neruda. Neruda va a tener libros pues prácticamente hasta antes de morir, ¿no? Hasta los años 70. Hay varias décadas de producción, de escritura de este autor. Y sin embargo, este libro es el más famoso y más difundido. Es un libro que él escribe cuando tiene pues alrededor de 19 años. Se publica cuando él tiene más o menos 20. Y por lo mismo que es un libro de juventud, que él había escrito pues en sus primeras etapas, se le denomina esto el periodo de iniciación. Todavía bastante joven, Neruda compone los 20 poemas de amor. De estos 20 poemas de amor son famosos varios, el poema 1, el poema 9, el poema 15 y el poema 20 son algunos de los más leídos y más conocidos. A nosotros nos ha tocado hablar sobre el poema 15 y en particular en el poema 15 hay esta característica de su obra que vamos a encontrar muy particularmente, que es la presencia de la amada, del silencio o la falta de comunicación, ¿no? con la amada. Y es el famoso, pues, me gustas cuando callas, ¿no? Vamos a recordarlo porque probablemente la mayoría lo ha escuchado. Y a encontrar también algunos elementos de la naturaleza, que es algo que debemos tener en cuenta que aparecen, pero que creo que normalmente cuando se lee se hace más afán en el tema del amor, pero también está el tema de la naturaleza. Te dice, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante.
y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando calles porque estás como ausente, distante y doloroso como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Entonces, notamos que además del obvio sentimiento amoroso que se trasluce, ¿no?, en los versos, hay esta noción pues del silencio, la lejanía, ¿no? Más que la amada esté cerca, hay esta distancia que se crea a partir de la falta de comunicación y del silencio. Hay además una serie de comparaciones, se decía, con la naturaleza, ¿no? Le dice mariposa de sueño, le dice mariposa en arrullo, le dice eres como la noche, eres como, tu silencio es de estrella, ¿no? Como la compara con el estrella, con la noche. Hay esta noción de, entonces, el paisaje vinculado a la mujer. Y tanto el paisaje como la mujer vinculados a la belleza en general, ¿no? Entonces, el tema central obviamente es el amor, el fracaso de la comunicación, pero todo eso está vinculado, como dice aquí, a la naturaleza y al paisaje. Es más, la mujer y la naturaleza muchas veces son una especie de reflejo. Una y la otra están sumamente enraizadas, sumamente vinculadas. Y la mujer en algunos casos incluso se vuelve como el reemplazo de la naturaleza, ¿no? Como el... Luego tenemos que a todo esto podemos relacionar el amor y la mujer, el amor y la naturaleza, ¿no? El amor y la naturaleza son elementos que aparecían en el romanticismo, en la poesía romántica, pero se van a ver modificados, se van a ver muy estrechamente vinculados en la poesía de Neruda, y eso ya no es romántico, entonces es una nueva forma de tocar temas románticos, de ahí el término neorromanticismo. Por otro lado, otro elemento importante es la presencia de esta noción también neorromántica de que el amado y la amada son uno solo, ¿no? Y que solo se puede lograr la plenitud en el amor, la plenitud en el otro. Ese tema, ¿no?, de la contemplación del otro, de la complementación con otra persona, también aparece aquí, ¿no?, esta idea de ser complementario entre el poeta y la amada, también está vinculado a nociones idealistas, a nociones idealistas propias del romanticismo, ¿no? La idea de complementariedad es una idea muy idealizada que se plantea y que obviamente después se va a criticar y hasta cuestionar y dejar de lado en varios movimientos, ¿no? Los realistas plantean algo totalmente distinto. Entonces, Neruda recoge varias ideas de lo romántico y de la pasión, justamente porque Neruda aquí en este momento está escribiendo siendo muy joven. Tiene pues menos de 20 años cuando está escribiendo los 20 poemas de amor. Su concepción del amor es bastante más pasional, bastante menos reflexiva o racional, sino que se va más por el lado pues de la belleza y de lo impulsivo, ¿no? Entonces, por eso que también ahora
se le critican mucho estos versos, ¿no? De que me gustas cuando callas, ¿no? Porque es la idea de contemplar a la amada como si fuera un elemento más, ¿no? No como una persona pensante y que tiene un discurso, que puede hablar, ¿no? Sobre un tema, sino como un elemento más bello del paisaje, ¿no? Bueno, que claro, esa es una lectura que se hace varias décadas después, ¿no? Un buen tiempo después. Y también hay que considerar que Neruda era muy joven cuando escribe esto, entonces les reitero eso porque no, no hay tal vez esa lectura tan, no hay esa idea tan cruel o tan discriminadoras como algunos plantean, ¿no? Que puede ser decirle a una mujer que es más bonita mientras está callada, ¿no? Que de hecho es muy criticable y muy cuestionable ya tiempo después. Pero en este contexto está más vinculado con la idealización de la mujer como si fuera la noche misma. Por eso le dice tu silencio es de estrella, ¿no? Eres algo hermoso como el paisaje de la noche, es un poco la comparación. Entonces, lo podemos leer de varias maneras y un tema también que se enfatiza es la presencia del cuerpo. El cuerpo de la amada, por un lado, que es símbolo de fertilidad y de naturaleza. En algunos poemas el cuerpo de la amada es comparado con las montañas, con los campos verdes, ¿no? Directamente hay esta idea de que es el lugar de donde surge la vida, el cuerpo de mujer. Y por otro lado está la idea de el cuerpo como el lugar que nos hace más humanos, ¿no? En el que somos más naturaleza, porque es un cuerpo sufriente que te puede doler, que puede sangrar, que puede herirse, que también puede conectar, ¿no? con la tierra. Y ese lugar entonces que está vinculado con lo natural. En un mundo en el que casi las cosas a nuestro alrededor son todas artificiales, ¿no? Cemento, metal, madera. Nuestra existencia viva, el cuerpo viviente y sintiente, es un lugar pues que debería estar más próximo al paisaje y a la naturaleza, según la visión de Neruda. Nuevamente todo lo que estamos hablando es del primer periodo de la poesía de Pablo Neruda, ¿no? Todavía muy jovencito. Pero Neruda tiene incontables libros y va a tener varios periodos y va a cambiar incluso varias de sus formas de pensar, ¿no? Sobre el amor, ¿no? Sobre la soledad, sobre el silencio. Sus siguientes poemas suelen ser más, sus siguientes libros suelen ser más pesimistas sobre estos temas. E incluso ya después tiene poemas mucho más políticos, ¿no? Entonces va cambiando sus temas, va transformándose, igual que en nuestro caso se transforma, bueno, salvando las diferencias, pero son poetas que tienen trayectorias también similares en el sentido de que se transforman y que son muy talentosos. En nuestro caso sería también César Vallejo, ¿no? Pese a que César Vallejo tiene una vida más breve. Entonces no podemos solamente tomar estos poemas, por muy emblemáticos o conocidos que sean, los poemas de los 20 poemas de amor, como si fueran la única forma de pensar de Neruda, porque no es así, ¿no? Es un escritor que se va a transformar muchísimo y va a hacer luego poemas bastante distintos a estos que son los iniciales. Listo, chicos. Entonces, con ello hemos cerrado lo que es poesía latinoamericana. La próxima semana continuamos con Latinoamérica. Vamos ahora sí a ver realismo mágico y lo real maravilloso. Vamos a ver García Márquez, que originalmente no estaba programado, ¿no? Y ahora sí, eso es algo creo bastante positivo.
Y continuamos con literatura peruana. Entonces, hispanoamericana, cerramos hispanoamericana la próxima semana y luego continuamos con literatura peruana. Listo, chicos. Muchas gracias, cuídense. No se olviden de consultar de cualquier duda. Y si no se les ocurren sus dudas aquí, si no afuera, lo pueden hacer siempre en el multichat, sus consultas. Tengan buen día. Hasta la próxima.